Cordial saludo para todos. Estamos muy felices de participar en este evento tan reconocido en la educación matemática a nivel internacional. Mi nombre es Mayra Elizabeth Parra Amaya y quien me acompaña en esta investigación es mi director de tesis, el doctor Osvaldo Jesús Rojas. Venimos de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Nuestra investigación lleva por nombre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el aula multigrado de primaria, una caracterización. Como muchos conocen, la enseñanza de la matemática en el aula multigrado está a cargo de un docente que es responsable de atender más de 2 grados simultáneamente. Estas escuelas se presentan debido a la necesidad de atender a los niños y niñas que por lo general viven en sectores rurales pequeños y aislados, con pocos recursos económicos y sin acceso a tecnologías. De ahí la importancia de ser muy creativos y recursivos en estos centros pedagógicos y lograr una formación digna e integrada para los estudiantes. El objetivo de esta investigación es realizar una caracterización del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el aula multigrado mediante un enfoque de tipo cualitativo bajo la metodología del análisis documental. Para este estudio se han revisado documentos científicos desarrollados en los últimos 15 años para identificar aspectos asociados a la temática. También se realizaron 17 entrevistas o consultas a educadores expertos en el aula multigrado o en la educación matemática, los cuales aportan significativamente a la caracterización del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. ¿Por qué es importante esta investigación en el aula multigrado desde mi experiencia como docente de matemáticas? Bueno, trabajo en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila, en Colombia, en una institución educativa rural llamada San Gerardo, conformada por 9 sedes, de las cuales 8 son aulas multigrado. Y en este proceso educativo se han presentado algunas dificultades para atender estas aulas multigrado. La primera hace referencia a la falta de claridad en los documentos de calidad y apoyo referente a estas aulas, ya que a nivel nacional e institucional se tiene un enfoque para aula regular o monogrado. La segunda, los bajos resultados académicos de los estudiantes, particularmente en matemáticas. La tercera, la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes hacia el área. Y la cuarta muestra la necesidad de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula multigrado, particularmente hacia el área de matemáticas. Para justificar el porqué de este estudio, la pertinencia y el alcance de esta temática, les voy a compartir lo que hasta el momento he investigado en el estado del arte. He organizado en estas dos categorías. La primera, la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en aulas multigrado, en congresos, reuniones y eventos. La segunda, investigaciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas en el aula multigrado. Para tener una mejor visualización y poder ir reforzando el proceso histórico-lógico de análisis, síntesis, he organizado estas dos categorías, las he clasificado y georreferenciado. Igualmente aclarar que en lo referente al estado del arte se mencionan algunos de los artículos o documentos que por su importancia logran un alto impacto para mi investigación. Antes de empezar con las dos clasificaciones, quiero mostrarles las diferentes opciones que hacen referencia a la palabra multigrado en el idioma inglés, español y francés. Podemos observar las diferentes palabras que podemos encontrar a la hora de buscar artículos sobre el área multigrado en cada uno de los continentes. La primera clasificación hace referencia a lo pertinente en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en aulas multigrado, en congresos, reuniones y eventos. Se puede visualizar en el recuadro, los que están en blanco, esos eventos que son eventos generales del aula multigrado, los que están en amarillo más clarito, eventos exclusivos de matemáticas, y los amarillos que están más encendidos, eventos internacionales del aula multigrado. Empezaremos nuestro recorrido por el continente americano haciendo una breve observación en alguno de ellos. Empezamos en el primer Congreso Nacional de Matemáticas, en donde tenemos al doctor David Block de Grupo Sinvestav, en donde ellos recomiendan la propuesta general con actividades diferenciadas. También tenemos en el Telmex Hub, en donde el doctor Popoca sensibiliza al gobierno mexicano e internacional para generar políticas educativas. Tenemos en el RELME 33, en donde Madrid y Estrada nos hablan sobre el pensamiento y análisis variacional con actividades diferenciadas. El RELME 32 en Colombia, en donde tenemos a Zorro Suárez. Ellos quieren convertir la práctica en un proceso enriquecedor partiendo de las funciones sociales. Y en Colombia encontramos el tercer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas, liderado por la doctora Vicky Corbett, con su fundación Volvamos a la Gente de Escuela Nueva Activa. También tenemos en el CIAEM
trabajos como el de Cóndor con la ecología de saberes, Padilla en la toma de decisiones docentes y falta de propuesta curricular, y Ospina con las concepciones de álgebra para el aula multigrado. Pasamos al CERME 11, en donde Strahler en su TWG10 quiere construir de forma reflexiva a partir de diferentes contextos. En el IGME y en el ERME encontramos trabajos. En el IGME 13, en el TSG 19, la resolución de problemas en la educación matemática, el TSG 38, investigación sobre recursos, textos, libros, etcétera. En el ERME, en Alemania y en Francia, encontramos trabajos como los de Friesen y Unichut, en donde ellos buscan mecanismos de participación y cómo logran construir significados de manera colectiva. Encontramos en el IGME 14, en el TSG 39, lenguaje y comunicación en la educación matemática. En la segunda clasificación hace referencia a investigaciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el aula multigrado a través de la resolución de problemas. Como lo dije anteriormente, aunque hay bastante literatura, traté de clasificar lo que más impacto tiene para mi investigación. Haciendo un recorrido y empezando por el continente americano, tenemos que en México, los doctores Resendin, Bloch y Carrillo nos muestran la importancia de desarrollar esa propuesta general con actividades diferenciadas. La doctora Lorena Trejo nos hace una comparación entre la división canónica y la división egipcia en aulas multigrado, observando el análisis de discurso. La doctora Rodwell con sus juegos matemáticos y el currículo cíclico. El doctor Lizabeth en Cuba, en donde él nos muestra marcadas insuficiencias en los estudiantes de matemáticas del aula multigrado y sugiere la formación docente para perfeccionar la estructuración metodológica de la motivación del escolar y la construcción, sistematización y aplicación. Tenemos también a la doctora Colbert con su escuela nueva activa en su fundación Volvamos a la Gente. En Brasil tenemos a Da Silva mostrándonos la falta de esfuerzos institucionales para fortalecer las competencias de matemáticas de los maestros. En Argentina tenemos a Pani y Duarte que nos muestran la importancia de la etnomatemática para contribuir a los procesos de ella en el aula multigrado, articulando conocimiento científico y el conocimiento de la vida cotidiana. También tenemos trabajos de las doctoras Escobar, Broiman y Bolaños, en donde ellas centran todo el trabajo en la interacción, en la circulación de relaciones entre conocimientos para propiciar más oportunidades de aprendizaje. La enseñanza de las matemáticas en estudiantes con discapacidad en aulas plurigrado es una tarea con mayor probabilidad de ser exitosa desde el trabajo colaborativo, pero sin duda falta una mayor capacitación para atender a estas poblaciones. Tenemos en Alemania los trabajos de Friesen y Chut, en donde ellos proponen un abordaje teórico sobre el análisis interaccional y además sugiere mecanismos para la implementación de este método investigativo para el aula multigrado. Tenemos en Sri Lanka al investigador Vitana Patriana, en donde ellos nos regalan una propuesta de reorganización en el plan de estudios basados en competencias. En Filipinas, Abellesi y Feliciano, en donde nos muestran que tienen diferentes implementaciones en el aula multigrado, dependiendo del objetivo, con su esquema A, B, C y D, esquema de tareas múltiples en matemáticas. Y por último, tenemos en Nueva Zelanda, Aguadandarran y él, en donde ellos hacen una asociación de las matemáticas entre la escuela y el hogar en diferentes contextos. El estudio está dirigido a los padres de familia, su experiencia e ideas en matemáticas y en la enseñanza de las matemáticas que los padres tenían. Tales ideas mejorarían el flujo de información de la escuela al hogar e impactaría positivamente la concepción de las matemáticas como algo útil y necesario para algo que se considera parte integral de la vida diaria. En los instrumentos que se han logrado aplicar hasta el momento, tenemos la encuesta que se logró aplicar a 15 docentes multigrado de 3 instituciones educativas certificadas en el departamento del Huila, las cuales nos indican que la gran mayoría son licenciados en educación básica primaria y el 46% no tienen estudios especializados. Igualmente se realizó un cuestionario tipo de 5 preguntas clasificando en una escala tipo Likert, tratando de realizar una caracterización en el proceso, indicando que la gran mayoría han tenido dificultad para planear sus clases, usan material didácticos en sus clases, proponen ejercicios de resolución de problemas y consideran que es más fácil para los estudiantes resolver problemas matemáticos que estén aplicados en el contexto de los oficios. También se aplicaron 5 preguntas abiertas en donde ellos tratamos de indagar los medios más usados por ellos
Y usando el software Atlas T, se destaca el diseño de la clase de forma general con actividades diferenciadas siempre y cuando se preste la temática, el uso del material del medio y temas como las fracciones, la estadística, situaciones, problemas del contexto y proyectos como actividades en las que se han logrado el objetivo trabajando de forma general con actividades diferenciadas. Muestran que la única capacitación para estas aulas multigrado la han recibido de un programa para la excelencia docente y académica financiado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, llamado Programa Todos Aprender. Aunque el aula multigrado no es la especialidad del programa, ellos sí nos han enseñado a cómo aplicar algunas estrategias como el juego como medio de enseñanza, el trabajo cooperativo, la propuesta general con actividades diferenciadas y la exploración del medio, entre otros. Otro de los instrumentos usados es la entrevista o consulta a especialistas del aula multigrado de educadores en matemáticas a los cuales se les realizaron estas 6 preguntas. ¿Cómo coincide el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática? ¿Cuáles son sus potencialidades, sus dificultades? ¿Qué recursos didácticos utiliza? ¿Qué alternativas pedagógicas didácticas sugiere? ¿Cómo coincide el proceso de evaluación en las escuelas multigrado, en particular para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Hasta el momento se ha entrevistado o consultado a 17 expertos, los cuales he categorizado según sus especialidades, como por ejemplo los que están en el recuadro blanco son educadores del aula multigrado, los que están en amarillo claro, educadores matemáticos de aulas multigrado, y los que están en amarillo más encendidos son educadores matemáticos reconocidos. Dentro de ellos tenemos, iniciando por el continente americano, a la doctora Ani Sábar, al doctor Alan Schonfeld, a la doctora Lorena Trejos, Diego Juárez, David Bloch, a la doctora Rocío Alvarado de Costa Rica, en Colombia, a la Fundación Volvamos a la Gente de la Escuela Nueva Activa y también a la doctora Astrid, Elena Pineda, en Chile al doctor Carlos Moreno Herrera, al doctor Oscar Ovidio Calzadilla, en Argentina a la doctora Mónica Escobar, a la doctora Ana María Bresan, en Uruguay al doctor Limber Santos, en Cuba al doctor José Luis Elizabeth, en España la doctora Roser Boyce, en Alemania la doctora Rachel Friesen y en Sudáfrica a la doctora Hansa Benka. Usando nuevamente el software Atlas T, se consolidó las respuestas más puntuales de los investigadores anteriormente nombrados y se destacan las siguientes opiniones. Frente a la concepción del aula multigrado, los investigadores concuerdan que el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula multigrado en matemáticas es un proceso de enfoque constructivista que requiere del trabajo social. En las potencialidades se destacan que el aula multigrado potencia el diseño universal del aprendizaje y el aprendizaje entre pares brindando una aceleración curricular. Una de las dificultades es el saber disciplinar de los docentes, la falta de capacitación desde las universidades y programas de actualización, las carencias de organización y las múltiples responsabilidades que recaen en el docente. Dentro de los recursos didácticos se sugiere el trabajo en equipo con material concreto estructurado y no estructurado como el material del medio, cuadernillos y de trabajo y material reciclable. Algunas alternativas pedagógicas que se destacan son las actividades intencionadas a los intereses de los niños, los juegos, actividades diarias y una propuesta general con actividades diferenciadas. Y como proceso de evaluación se plantea un proceso de evaluación, un proceso cualitativo y formativo. Estas serán abordadas a más profundidad en las memorias que se ofrecen para este evento. Teniendo en cuenta los instrumentos como la entrevista, la encuesta y lo abordado en el estado del arte, se han realizado la siguiente triangulación mostrando los siguientes resultados. La falta de capacitación y orientación a docentes, la necesidad de investigación y propuesta de modelos que permitan favorecer el aula multigrado, el diseño de la clase de matemáticas basado en la resolución de problemas fortalece la interacción. Dentro de las ventajas más marcadas tenemos la interacción entre los individuos de diferentes edades y conocimientos, es fundamental para el aprendizaje. La matemática está basada en un enfoque constructivista en algunas teorías como la matemática realista, teoría de situaciones didácticas, la etnomatemática, comunidad de prácticas de Wenger, la teoría de la transposición didáctica, la resolución de problemas de Polya, Piaget, Montessori, educación matemática crítica, el análisis interaccional. Que las metodologías más usadas están basadas en proyectos de aula o secuencias de clase. La resolución de problemas matemáticos tienen un impacto positivo en la vida de los estudiantes. El juego como estrategia de aprendizaje multigrado y las mejoras para el aula multigrado deben ser fácilmente replicables y basadas en el contexto, es decir, de forma flexibles.
Teniendo en cuenta los instrumentos, dentro de los resultados encontrados se pueden evidenciar la falta de capacitación y orientación a los docentes multigrado, como también el gran potencial que tienen estas aulas para el desarrollo del pensamiento matemático a través del aprendizaje e interacción entre pares. Es decir, que en estas aulas multigrado hay bastante potencial para las futuras investigaciones en el área de matemáticas, ya que se es necesario fortalecer desde los documentos institucionales, currículo, planes de estudio y de aula, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática a través de las interacciones con ejercicios contextualizados propuestos desde una propuesta general con actividades diferenciadas y favoreciendo los resultados aplicados desde la evaluación formativa. Por último, algunas de las referencias que se indicaron para esta exposición. Muchas gracias por su atención.